Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Estamos felices de estar nuevamente juntos para nutrirnos de las Sagradas Escrituras. Oremos a nuestro Padre Celestial, que su Hijo amado nos llene de sabiduría y entendimiento. El tema preparado para hoy se titula Ley y Gracia. El texto bíblico se encuentra en Romanos capítulo 6, versos 14 y 15, que dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nuestro Padre Celestial, en su amor, ofreció su gracia al pecador, porque éste violó la ley divina. El hombre es liberado del dominio del pecado por la gracia de Yahweh. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien concebir que es justo o razonable colocarse deliberadamente de nuevo bajo la antigua servidumbre? Desobedecer la ley de Yahweh es convertirse nuevamente en siervo del pecado, pues la desobediencia a la ley divina es pecado, y cualquiera que persevera en el pecado es siervo del pecado. Continuar cometiendo pecados después de haber aceptado la gracia de Yahweh que perdona y transforma es negar el propósito básico de esa gracia. Cualquiera que se niega a permitir que la gracia de Yahweh lo lleve a una obediencia cada vez más perfecta a la ley divina, está rechazando esa misma gracia y por lo tanto desprecia la liberación y la salvación. La Biblia enseña que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Esta gracia salvadora abarca toda la historia del mundo, comenzando desde Adán hasta el último ser que viva sobre esta tierra. Nadie ha sido, ni es, ni será salvado, sino solamente por la soberana gracia de Yahweh. Como sabemos, la razón por la cual la salvación es por gracia es porque si no fuera de esa manera nadie fuese salvo, ya que la salvación por obras es imposible. El apóstol Santiago nos recuerda que el que guarda toda la ley y fracasa en un punto, ha violado toda la ley. Es decir, la demanda de Yahweh al hombre es obediencia perfecta. Pero eso nos lleva a tomar un paso más hacia atrás, al principio de la creación del hombre. El Eterno hizo un pacto de obras con Adán. Cuando el Eterno pone a Adán en el huerto de Edén, le da un mandamiento, la cual el hombre debe seguir fielmente para poder alcanzar la vida eterna. Como nos dice la Escritura, Adán quebrantó el pacto, trayendo condenación para él y toda su descendencia. Al darse cuenta que estaba en pecado, Adán y su mujer cosieron vestidos de hojas para cubrir su desnudez. Este esfuerzo por parte del hombre le identifica con las obras humanas aparte de la fe. Vemos en la historia del Génesis que el Altísimo cubre la desnudez de Adán, proveyendo pieles sin duda de un par de corderos para que la culpa de Adán fuese cubierta. Yahweh había dicho a Adán que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. La Biblia nos enseña que Adán trajo muerte a toda la humanidad, pero la muerte física no la recibe inmediatamente debido a que se presentó un sustituto, Yahshua. El Eterno no mata a Adán físicamente por su pecado, sino que cubre su desnudez, matando a un animal inocente en su lugar. Eso es gracia. Como todos sabemos, ese acto apunta hacia la obra redentora del Mesías, el Cordero de Yahweh en la cruz del Calvario. Pero el problema sigue. Aunque Adán, antes de pecar, tenía toda la capacidad para no pecar, ahora, después de la caída, pierde esa capacidad, pues se ha hecho esclavo del pecado, y toda su descendencia junto con él. Sin embargo, Yahweh sigue demandando obediencia perfecta. El simple hecho de que el hombre no puede obedecer a Yahweh perfectamente no le libra de la responsabilidad que le sigue siendo impuesta por el Altísimo. Yahweh
tampoco alivia esa responsabilidad aflojando sus demandas al hombre. El Altísimo sigue demandando obediencia perfecta. Es decir, que en realidad la salvación eterna fue, es y sigue siendo por medio de la obediencia perfecta a la ley de Yahweh. Lo fue para Adán, lo fue para los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo para nosotros hoy en día. La demanda de Yahweh es y siempre ha sido esa, y no ha cambiado aunque nadie nunca ha podido ni podrá cumplir con tal demanda divina. La diferencia está entonces en que el pasado, antes de la cruz, el énfasis estuvo siempre puesto en la necesidad obligatoria para el hombre de seguir los mandamientos de Yahweh al pie de la letra, sin fallar en nada. Esos mandamientos son más que una práctica externa, sino como bien lo aclaró el Mesías en el Sermón del Monte, está involucrado el corazón. No basta con decir, yo no he matado. El simple hecho de sentir rencor hacia el prójimo es suficiente para ser contado como asesino. No es decir, yo nunca he cometido adulterio, sino que el simple hecho de mirar una mujer y codiciarla es suficiente para ser contado como adúltero. En el Sermón del Monte, el Mesías predicó la ley. Ese fue el comienzo de sus enseñanzas, las cuales dice para terminar, sed perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. El Mesías enfatizó la ley en todo su rigor. ¿Cuál fue el propósito? Simplemente que si había alguno que osara decir, yo he cumplido toda la ley, se diera cuenta en realidad que no lo había hecho. Por eso el Mesías pudo decir, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Hasta que el Mesías vino, ningún hombre había podido llenar los requisitos divinos del cumplimiento total y perfecto de la ley. Entonces, ¿cómo se salvaban las personas? ¿Por la ley o por la gracia? Este tema continuará. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.